Se cayó, se levantó, dudó de sí mismo, soltó lo que ya no era, confió en su proceso y logró el éxito. Esto y mucho más vivió nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a mi podcast Kilómetros de Liderazgo, un espacio creado para los hombres, donde se quitan la armadura para hablar desde el corazón. Hoy, invitado, Faber Zapata. Bienvenido. Liri, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a las personas que van a escuchar este podcast. Yo creo que vamos a tener una conversación bien chévere. Súper. Faber, administrador de empresas, ingeniero, con una maestría en recursos humanos, un MBA y actualmente director de gestión humana. Así es, ya llevamos un camino largo en esto, Liri, más de 20 años. Y siempre pienso lo mismo, y es que la razón de ser de las empresas es la gente. Más de 20 años y todo un camino recorrido liderando recursos humanos y compañías muy grandes, ¿no? Con Sí. más de 3.000 empleados. De acuerdo. Actualmente pues, estoy en una empresa con más de 3.000 empleados. Es una organización que mueve muchas cosas, entre esas mueve el país también. Bueno, Faber, y antes de ser el líder que eres hoy, ¿quién eras? Bueno, difícil porque todo el mundo lo ve a uno, Liri, y ves la foto. Y yo siempre le digo a la gente, cuando usted toma una foto, ¿usted cómo sale? Usted sale lindo, usted sale corrido, con los ojos cerrados. Pero esa es la foto. Pero nadie se da cuenta de la historia detrás de esa foto. Yo empecé en gestión humana o en recursos humanos desde que presté servicio militar. Ah, prestaste servicio militar. Presté servicio militar y ahí empecé en una cosa que se llamaba personal de ejército. Ah, sí, personal de ejército. Haciendo una cosa que se llaman órdenes administrativas de personal. Y a mí me gustaba eso. Yo decía, oiga, esto es como chévere, ¿sí? Después de eso salgo y, bueno, como cualquier persona normal, a conseguir trabajo. Pero yo tenía muy claro algo y es que yo quería trabajar con personas. No me lo tomes a mal, no es como voy a trabajar haciendo programas o haciendo cajas o... No, yo quería trabajar con personas. Y ahí inicio en la Universidad Central. Me dan la oportunidad de entrar ahí. Y en esa empresa yo me metí en recursos humanos. Es más, yo llego porque la directora de recursos humanos de ese entonces me miró la hoja de vida, ¿no? Y me preguntó dos cosas, nunca se me va a olvidar. Lo primero que me dijo, ¿usted tiene libreta? Porque en esa época... Sí, era súper esencial tener libreta. Libreta, o sea, a ti no te pedían ni cédula, era, sí. ¿Usted ya preso servicio tiene libreta? Sí. Sí. Y lo segundo que me dijo, ¿usted trabajó en personal de ejército? Y yo, sí. ¿Usted quiere trabajar aquí haciendo nómina? Y yo, pues sí. ¿Usted sabe hacer nómina? Y yo, pues sí, porque es que en el colegio me enseñaron. Pero ahí ya habías terminado administración de empresas. Yo no, ahí empecé a estudiar ingeniería primero. Ah, primero ingeniería. Primero ingeniería. Entonces, ella llega y les aprendí mucho a ellos. O sea, y arrancaste a hacer nómina porque en el colegio... Arranqué a hacer nómina. 300 personas, docentes de hora cátedra. No, o sea, y además eran con sábanas de planeación y todo. Sí, esos eran esos papeles, sí. Es papel verde sí, de impresión, esos, así, sí, y en un computador blanco. Sí, me y entonces, exacto, y entonces ahí empezamos. ¿Empezaste en nómina? Empecé en nómina, haciendo nómina y se pagaba mensual. Y ella me da la oportunidad de empezar a aprender los temas de recursos humanos. Okay. Obviamente el concepto evoluciona, ¿no? Sí. Hoy ya no hablamos tanto de recursos humanos como un enfoque administrativo y operativo, sino más estratégico, más de gestión de talento, más de desarrollo, del ser humano, sí, más de estrategia, sí. Es correcto. Pero en ese entonces ese era. Sí, ese era el enfoque. Ahora, en una universidad te enseñan mucho el concepto y el método. Y mucho proceso, ¿no? Mucho proceso. Entonces yo aprendí las buenas prácticas. Cómo hacer una nómina, cómo contratar, porque había que contratar 400 docentes cada semestre. ¿Cómo contratas? ¿Cómo haces? El cómo. Y me empieza a gustar y entonces yo empiezo a entender historias laborales y nos vamos después, yo me sentaba después a atender a las personas en la recepción y empezamos a hacer todo eso. Mira, una cosa tan sencilla que a veces en gestión humana la gente dice, bueno, ¿eso quién lo hace? Y sí, pues tenemos que hacerlos de talento. La fiesta de fin de año. ¿Cómo hace usted una fiesta de fin de año para 600 personas? Sí, es algo que tampoco te enseñan, ¿no? Algo que no enseñan, ¿sí? A uno le pueden decir, no, ¿y usted lo sabe hacer? Sí, vaya, hágalo. Vaya, sí. Vaya, mire. Una logística. Desde la misma comida. Sí. El lugar, la ambientación, la música. Pero digamos que ahí inicio. Estuve 14 años ahí. O sea que toda tu vida has estado en gestión humana. De acuerdo.
¿Y qué te enamoró del área de gestión humana? Porque es linda, pero tiene tiene sus grises también. Digamos que es un tema de vocación, ¿sí? Sí. A mí, por ejemplo, mi hija me dice, yo no trabajaría en lo que tú trabajas. Yo no podría, ¿sí? Yo le digo a ella es algo, a uno le tiene que gustar lo que uno hace. A mí desde el inicio me gustó trabajar con la gente. Y mira que al final de todo ese ejercicio uno entiende que sí, es el centro de toda organización. Yo hoy en día, en el rol que tengo, Sí. en la organización en la que estoy, lo primero que hace todo el mundo es, ¿tienes 5 minutos? Yo, claro, y siempre me voy aparte y los escucho. Y entonces todo el mundo dice, pero ¿usted cómo hace para escuchar a la gente? Y yo, a uno le tiene que gustar eso también. A uno le tiene que gustar cómo escuchar, cómo entender al ser humano. Y a mí también hay una cosa que es muy rara porque cuando en los procesos de selección que yo he estado, ¿sí? Porque pues digamos la Universidad Central fue una Sí. de esas empresas, y esta última me decían, usted es como un perro a cuadros porque usted no es psicólogo, es administrador, es ingeniero, pero usted trabaja en temas de talento. ¿Cómo hace? Y yo respeto muchísimo a los psicólogos, les he aprendido un montón. Y tienen algo fundamental y es la escucha. Ellos tienen que saber escuchar qué le están diciendo a la gente entre líneas. Y uno empieza a hacer las preguntas diferentes. Y entonces empiezas a conectar emocionalmente. Y ahí sí empiezas a gestionar talento porque sabes que una persona está aburrida en su trabajo porque la pusieron en un cargo que no es para ella. Eso es verdad. Y ahora que hablas del tema de que le tiene a uno que gustar, es que tiene uno que vibrar y sentir pasión por lo que hace, porque si no se vuelve muy aburrido el tema. Y ahí cuando tú empiezas a trabajar, que dices, duraste 14 años en esta compañía y luego me imagino que seguiste por la línea de recursos humanos, ¿qué te impulsó a liderar? Yo creo que el afán de servir. Liderar es servir. Es el servicio a la gente. Mira, hay personas que yo conozco, grandes empresarios, que se van los fines de semana con una gorrita, con gafas negras, a repartir desayunos en unas localidades como Ciudad Bolívar. Y nadie sabe que esas personas son empresarios. Sí, es pasión. Es pasión. Es Ellos servicio. dicen, yo me siento bien yendo allá haciendo eso. La gente no me conoce, dicen, pero yo lo hago. Es servicio. Y a mí me encanta eso, el servicio por la gente. Algo tan sencillo como, y siempre se lo digo a todo el mundo, ¿cuál es la primera persona que usted ve cuando usted entra a una organización? Al de recursos humanos. Al de recursos humanos. Bueno, al portero, ¿no? Pero usted llega, la A la primera recepción. persona que usted lo ve es el de recursos humanos. Sí. ¿Cuál es la última persona que usted ve? También el de El de recursos. recursos humanos. Bueno, el de los descargos. Sí. Pues, pero es Sí, eso. al de recursos humanos. Es qué capacidad debes tener de servicio para eso. Porque es que también te digo, todo el mundo habla desde recursos humanos, desde lo bonito, pero nadie habla desde De lo que hay de detrás. lo que hay detrás, de lo difícil, Sí. de cuando una persona llega enojada porque es que no le pagaron la nómina como era, cuando una persona está molesta porque no le pareció que en la fiesta de fin de año le tocó sentarse con otra persona que no le gustaba, cuando hiciste una actividad deportiva, de bienestar o de desarrollo y no le gustó porque no le pareció. Y tú tienes que tener esa inteligencia emocional para... Pero cuando tú hablas de inteligencia emocional, porque ese concepto además no es que sea tan antiguo, ¿sí? Es más reciente, pues tú traduces eso en servicio. Todo eso es servicio. Todo eso es servicio. Entonces, ¿el tema de liderar para ti ha sido un tema de elección o ha sido un tema de consecuencia? Yo creo que al principio fue como una consecuencia de, ¿sí? Porque cuando yo llego a la Universidad Central era como, ok, tengo que hacer nómina. Entonces, y recuerdo mucho que una vez hice unos dobles descuentos. Mira, eso llegaron un montón de profesores, pero furiosos. Yo recuerdo en ese entonces mi jefe dijo, no, tranquilo, eso no se afane, eso lo resolvemos, ¿sí? Pero yo creo que fue la consecuencia de porque yo decía, bueno, pero ¿cómo atiendo a la persona? ¿Cómo lo hago? Con el paso del tiempo, obviamente y con la experiencia, empiezo a entender de que ya fue una elección. Ya empieza uno a decir, oiga, sí, yo elegí liderar, pero ¿cómo lidero? Ese es el quid del asunto. ¿Y hoy qué tipo de líder eres tú entonces? Yo soy un líder que inspira. A mí me gusta mucho que la gente crezca. En la organización en la que estoy actualmente, que ya voy para 5 años, cuando yo llego, yo tenía un equipo de personas que todos eran profesionales recién egresados o estaban siendo técnicos o tecnólogos, por darte un ejemplo. Hoy en día todos ellos son profesionales con posgrado y con una experiencia.
Porque lo primero que yo les dije a ellos es, ustedes se van a tener que poner a estudiar. Ustedes van a tener que crecer. Y mira que hay gente que no le gusta y es muy raro. Venga, pónganse a estudiar. No, no Sí, les gusta. no les gusta. Sí. Y siempre le digo al equipo que tengo, oiga, ¿ustedes no se dan cuenta que hoy en día todas las personas que están, todas son estudiadas, todas con posgrados y todas trabajando en temas de talento? ¿Por qué es eso? Porque yo quiero que la persona en realidad desarrolle y crezca. Mira, es que si una persona estudia, su familia se beneficia de eso. Sí, es una cadena. Es una cadena. Entonces, aquí quiero romper un paradigma y es, siempre que hablamos de talento o de recursos humanos o de gestión humana, pensamos en la organización. No, usted tiene que pensar que usted impacta a una familia. Yo te digo que hay organizaciones en las que yo estoy actualmente que es más o menos de 3.000 personas. Hablemos de 4.500 personas porque ahí están sus familias. Sí, estás impactando todo el sistema. Todo el sistema. Entonces hay que romper el paradigma de que yo trabajo en recursos humanos y lo que se haga en la empresa. No. No. No, porque es que también existía lo que antiguamente decían, que yo siempre refutaba, es que dejas los problemas en la puerta de la empresa y entras y sales y los recoges. Eso no existe. O sea, uno tiene que mirar el bienestar de la persona dentro del sistema, porque pues uno no puede dejar las cosas afuera y entrar. O sea, eso no existe ni es verdad. Voy a darte un ejemplo diferente. Sí. Imagínate que tenemos una persona que está trabajando para la educación universitaria de sus hijos. Total. Muy común. Muy común. Entonces, esa persona que tú estás gestionando su talento en la organización, que lo estás motivando, que lo estás desarrollando y potenciando, estás impactando a esa persona, pero también a que él se motive a dar los mejores resultados de negocio, pero que pueda sacar la educación universitaria de sus hijos. Entonces, ahí es donde hay una gran responsabilidad. Por eso, retomando lo que te decía inicialmente, ¿cuál es la primera persona que ves y cuál es la última? Y la primera y la última impresión debe ser igual de buena. Estaba escuchándote y pues felicitarte y también preguntarte, tú has sido reconocido como un influencer a nivel latam en LinkedIn. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues bueno, yo te cuento, yo empecé en LinkedIn a escribir. Y eso es muy difícil, Lili, porque cuando tú escribes, tú te expones. Y yo recuerdo que el primer artículo que yo escribí en LinkedIn es del año 2006. Y después por allá en el 2008 volví a escribir. ¿Y sobre qué escribías? Mi primer artículo fue la felicidad en el trabajo. Y todo el mundo eso lo leyeron y sí, decían, ¿cómo así usted está hablando de felicidad en el trabajo? Obviamente la felicidad en el trabajo es un concepto que después evoluciona porque tú no puedes hacer feliz a la gente. Tú lo que tienes que hacer es que la persona se sienta cómoda en su trabajo. ¿Sí? Sí. Pero ese fue mi primer artículo, la felicidad en el trabajo. Entonces por ahí empecé. Y empecé a escribir en LinkedIn. Y yo lo que hacía era que por WhatsApp, sí, pues enviaba los artículos. Todavía lo hago. ¿Sí? Y empecé así. Y empecé a hablar con personas de talento, personas que no eran directores en ese entonces, analistas, auxiliares, y les empecé a contar, y entonces a ellos también les gustaba, ¡ay, mándame el artículo! Inclusive me pasó una oportunidad que me decían, tu artículo me sirvió de referencia en un trabajo que hice para la universidad. ¡Ah, bueno! ¿No? Y empezamos así. Tiempo después se volvió un hábito, una disciplina de seguir contando el cuento. Mira, hay algo que también, y es romper otro paradigma. Las personas de talento no tenemos la última palabra ni la receta mágica. Y a veces yo me he topado desafortunadamente con líderes de talento donde dicen, eso es de mío, yo lo sé hacer. Y yo siempre digo a la gente, pero si yo le hablo a usted de selección, si vamos a un Perú, a una Argentina, a una España, hablemos de selección, es lo mismo. Si hablamos de desarrollo y formación, es lo mismo. Tú debes entender es el negocio, pero tú no tienes la receta mágica. Y entonces con ese concepto empecé en LinkedIn y empecé. ¿Pero siempre empezaste a escribir con el mismo, digamos, siempre de felicidad en el trabajo o empezabas a cambiar los temas? De talento. De talento. ¿Sí? Okay. Todo enfocado en el talento. Todo enfocado en talento. Nunca me salí de ahí porque yo decía, quiero contarle al mundo la visión que yo quiero y tengo de talento. ¿Sí? Y sí, he incomodado a la gente, pero también otros me dicen, oiga, buenísimo. Por ejemplo, y ahorita que hablamos de vulnerabilidad, escribí un artículo sobre eso. Venga, un líder es vulnerable, debe estar poniéndose el escudo.
Y mira que más de una persona que lo escribió, me escribió luego, me escribieron por interno. Oiga, buenísimo, porque eso me ayudó a mí a entender también de que yo no puedo con todo. Y eso es un tema de talento. Claro. Y ahí cuando uno te ve líder, empoderado, que ha sido reconocido como un influencer a nivel LATAM en recursos humanos, yo digo, Faber, ¿en qué momento eres vulnerable? Uy, Liri, todos los días. Es más, en este momento, en este podcast. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser una persona, la vulnerabilidad genera una cosa natural que es ser auténtico. Cuando tú quieres ocultar tu vulnerabilidad, la autenticidad se muere. Entonces yo siempre digo a la gente, sí, yo soy muy vulnerable. Ahora, que tú lo que haces es manejar esa vulnerabilidad con herramientas. ¿Cuál es una herramienta? Tener conocimiento de las cosas. Porque si yo me siento con un dueño de empresa, voy a darte un ejemplo, y vamos a hablar de temas de dinero, porque es que los temas de dinero en talento son importantes. Una nómina es importante, no pagues una nómina a ver cómo te va en una empresa. ¿Sí? Sí. Cuando tú te sientas a hablar con un dueño de empresa de la nómina, el conocimiento, estás vulnerable. ¿Por qué? Porque él te va a cuestionar, ¿y por qué le tengo que pagar tanta plata a esa persona? ¿Y por qué a esta persona entonces le vamos a pagar menos? Y empiezan las subjetividades. Y uno siempre dice, con herramientas. Dice uno, mire, existen herramientas que miden esto, existen herramientas que van a poder hacer esto, y usted no puede ser subjetivo frente a eso. Imagínate tú decirle eso a un CEO de una empresa. Tú estás siendo absolutamente vulnerable ahí. Claro. Pero también es el nombre tuyo como profesional de talento. Pero ahí lo que estás diciendo es que manejas la vulnerabilidad con conocimiento. Y eso te da como un poquito más de tranquilidad. Más de tranquilidad, claro, porque... Una de las herramientas. Una de las herramientas. Okay. La otra que también es el agradecimiento. Trato de agradecer mucho todo. Okay. Eso ayuda mucho cuando uno es vulnerable. ¿Y en qué momento? Bueno, ya dijiste que aquí en este podcast estás vulnerable, pero ¿en qué otras situaciones te sientes vulnerable? Mira, recientemente me sucedió algo y fue que tuvimos que tomar una decisión de finalizarle un contrato a una persona, ¿sí? Sí. Y yo conocí a esa persona y su familia. Y su historia, su sistema. Su historia, ¿sí? Y fue difícil porque fue como, ¿y usted qué opina? Sí. Entonces empieza el yoísmo. Y entonces yo digo, ¿y cómo hago yo para no sentirme? Entonces lo primero que les dije fue, no, mire, la persona es así, así y de esta manera. Y hay que agradecer que esa persona llegó hasta aquí, ya no puede seguir con nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y también agradecí eso, de poder tener gratitud de decírselo a los demás. Yo no sé si soy claro. Es decir, oiga, esa persona a esta organización le aportó algo. Eso es como una relación amorosa. Sí, claro. Es lo mismo, agradezca por lo que aprendió y deje y suelte. Eso te iba a decir, porque en recursos humanos uno maneja como dos caras, ¿no? Digamos, pues no que sea uno falso ni nada por el estilo. Son las dos ópticas. Claro, estás con el tema vulnerable, cuando uno conoce a la gente y tiene que despedirla, decirle hasta luego, pero también la cara donde tienes que ser muy firme, ¿cierto? De tomar una decisión en frío y escuchar también a la gente con sus historias, sus dolores. ¿Cómo manejas esa situación? Porque es que uno no puede dejar de ser humano. Sí, hay que tener dos conceptos claros. Uno, cultura organizacional. Sí. Cuando yo me pongo la camiseta a la empresa, hablo desde el enfoque de cultura. Un ejemplo, hay empresas donde tú tienes que usar la dotación. Sí. Y hay personas que no les gusta usar la dotación. Sí. Entonces, enfoque de cultura. Sí. Pero cuando ya hablamos de la persona, cuando se sienta la persona a puerta cerrada contigo y te cuenta que tiene una situación difícil de enfermedad o una cosa que no es trivial, y quiero ser claro, recientemente se sentó una persona conmigo porque en la empresa donde estoy actualmente nosotros otorgamos un beneficio que es como un préstamo, ¿sí? Y el préstamo era para la mascota, porque la mascota se le cayó un segundo piso y se le fracturó una patita. Y es que ahora las mascotas son los hijos. ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo haces tú para? Entonces, escucha a la persona y le dije, bueno, entonces tenemos este beneficio, hagámoslo así, te podemos ayudar desde, por ejemplo, algo que las personas de talento tienen que tener muy claro es don de servicio y leer mucho de liderazgo, porque liderar es guiar e influenciar personas. E inspirar, lo que decías al comienzo, inspirar.
También sé que fuiste reconocido como por una revista en Estados Unidos como líder en talento humano. Cuéntame un poquito cómo fue. Imagínate que eso fue muy curioso porque la revista se llama HR Magazine. ¿Okay? Sí. Y entonces, pues normal, eso que llega uno el día al trabajo, unos correos, y me llegó un correo. El correo estaba redactado en inglés y decía: hola Faber, fuiste reconocido por nuestros suscriptores, que son más de 200,000, por un líder en LATAM en temas de recursos humanos. Sí. Y queremos hacerte una entrevista y queremos hacer un artículo y ta. Entonces yo lo primero que dije, eso es spam, y lo borré. Bueno, harto crees, ¿no? En Sí. ti. Y eso fue en la mañana. Sí. Y en la tarde llega nuevamente el mismo correo diciendo: hola, estoy pronta a tu respuesta porque fuiste reconocido, Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces, ¿yo qué hice? Como lo que hace todo el mundo, ¿no? Vamos a meternos a internet, venga, ¿estos quiénes son? Sí. Efectivamente, sí. Ya viste que era algo Ya viste que era algo serio, serio. formal. Y entonces ahí fue donde ellos dicen: no, es que usted es una persona que por lo que hace en redes, por lo que demuestra también, porque hay coherencia, Sí. es premiado. Bueno, ¿y cómo es ese líder premiado por una revista, por Lindy, reconocido? ¿Cómo es ese líder? Uy, Liri, te soy muy sincero, todo el mundo ve la foto, Sí. pero a mí yo tengo cierto temor, y te soy muy sincero, porque cuando tú te vuelves referente, es a ti el que te pregunta. Y a mí eso me da mucho susto, no tener una respuesta. Entonces, ¿cómo ser ese líder que es premiado? Claro, todo el mundo te mira y sí, muy bien, todo. Además, por uno dice, si le han dado premios, debe saberlo. Debe saberlo, ¿sí? Sí. Claro, y siempre tengo el temor de no tener la respuesta. Y de ahí apalanco lo que te decía del conocimiento. Entonces, siempre trato de estar leyendo, actualizándome en los temas de talento, en los temas de las personas, las tendencias generales de eso. ¿Por qué? Porque cuando el líder detrás de eso es una persona que tiene que ser muy disciplinada. Muy disciplinada. No es solamente escribir por escribir, no solamente es montar una foto con una frase motivacional. Es en realidad conectar a la gente con cosas reales. Y a mí eso me da mucho temor. Entonces yo siempre digo, esto se volvió como, no solamente como, bueno, gracias, sino como el deportista de alto rendimiento, como, haz de cuenta, Usain Bolt. Sí. Entonces todo el mundo cuando ganó los 100 metros, ¿y qué pasó? Todo el mundo dijo, uy, súper bien. Los siguientes Juegos Olímpicos, ¿a quién estaba mirando? A él. Este fue el que ya ganó y volvió y ganó. Y en algún momento él dijo, ya hasta aquí llego. Yo, por ejemplo, pienso que en algún momento de mi vida yo también voy a decir, bueno, hasta aquí llego. ¿Sí? O sea, porque también es una forma de dejar algo. Por ejemplo, me encanta porque tú escribiste un libro. Ese es un sueño que yo tengo, que no he podido cumplir. Porque eso es lo que uno le deja a los que vienen. Qué bueno que hablen de ti en 20 años. Por un libro. Entonces, ese temor siempre lo tengo ahí, pero digamos ¿Es que como tu miedo hoy? Hoy, sí, es como mi miedo hoy de, oiga, yo tengo que seguir haciendo. Tengo que tener la respuesta. Tengo que tener la respuesta. ¿Y qué pasa si no la tienes? No, ahí es donde entra esta parte emocional y me dice, no puedes con todo, deja que las cosas fluyan. O sea, tienes la lucha como entre el racional y el emocional, ¿no? Exactamente. A ver, ¿y qué es lo que más te ha costado? ¿Poner límites o pedir ayuda? Yo creo que poner límites no, Liri, Sí. no me ha costado, y más por un tema en gestión humana. O sea, en gestión humana tú sí tienes que ponerle límites a las cosas. Yo creo que más allá, y hablando muy desde acá, es como aceptar mis límites. Aceptar que no puedo con esto. O sea, sí. Es como, difícil, ¿sí? Entonces, pedir ayuda no, ¿sabes por qué? Porque es que se vuelve un tema natural. Uno en recursos humanos, en gestión humana, a todo el mundo le pide ayuda. Vaya al de financiero, oiga, ayúdeme, que es que tenemos que hacer este pago. Pero vaya al de producción o de operación, oiga, necesito convencer a la gente, necesito sacar. Vaya con los de seguridad en el trabajo. Sí, pero cuando tienes que pedir ayuda más a título personal. No me cuesta, ¿sabes? ¿No te cuesta? No me cuesta. Yo creo que eso lo has aprendido que lo he aprendido, es natural. Pero sí aceptar mis límites ha sido bien difícil. Bien difícil. ¿Para ti qué es el éxito hoy? Yo tuve como 3 momentos en la vida de definición de éxito, ¿ok? El primero era tener. Entonces, esa fue mi primera definición de éxito. Entonces, pero cuando ya tuve, ¿qué pasó? Pues ya era exitoso. No. ¿Sí? Sí. Entonces todo el mundo, no, yo quiero tener un carro, una casa, algo.
Sí, lo que le van dando a Claro, uno como el listadito. como el listado. Sí. Entonces, pero cuando eso llegó, ¿qué pasó? El segundo tema de éxito fue, no, entonces ya lo que tenemos es que dar. Porque como ya tengo, pues va a dar. Pero entonces me empecé a dar cuenta que entre más tú das, a veces no, eso no lo van a valorar muchas personas y eso está bien. O sea, los líderes nos pasa eso todos los días. Además que uno tiene que dar sin esperar. Dar nada, sin esperar. Sin esperar. Pero mira que el concepto en esa segunda etapa era Sí. que yo esperaba algo, ¿no? Entonces yo daba, esperaba. Sí, ¿Sí? ahí está el error. Y ese fue el error. Entonces, claro, cuando llegué ya a dar y no recibí, entonces fue como, uy, qué duro. Ya en esta etapa que digamos, pues ya uno es más maduro, con más conocimiento, más tranquilo, yo, mi definición de éxito es armonía. ¿Qué es armonía? La consistencia y el equilibrio en todo. O sea, yo por ejemplo, te lo digo, Liri, yo duermo bien, yo duermo tranquilo. Yo me he sentado con líderes de talento o con líderes de empresa a hablar de cosas, me dicen, hermano, yo no puedo dormir. Yo me acuesto a dormir y se me llegan un montón de ideas a mi cabeza y me toca sentarme y no sé qué, pero qué ideas, no, en función del trabajo, en función de no sé qué. O sea, usted no descansa. Ese es el primer elemento. Si usted no es capaz de dormir, Sí. usted no va a poder hacer todo lo demás que lo rodea. Entonces, yo soy una persona que tengo mi trabajo, tengo mi vida personal, familiar, de pareja, pero yo puedo dormir. Y esa armonía, ese equilibrio y esa consistencia, porque también no es dormir mucho, porque pues bueno, tú bien que eres experta en esto, sabes que el que duerme mucho también. Sí, es sin irse a los extremos. Es correcto, entonces ese para mí hoy es la definición, la armonía. Y mira que mucha gente la busca en muchas cosas. Yo lo denomino eso distractores, ¿no? Y usted no puede tener distractores, usted en realidad tiene que hacer un trabajo con usted mismo. A mí me pasó, ¿sí? Pero voy a darte un ejemplo y es cuando la persona va y se va de compras, y tomamos de compras, y eso es un distractor. Usted está tratando de ocultar algo. Yo tuve ese proceso, Liri. Pues mira que estamos muy alineados porque en mi libro Kilómetros de Liderazgo yo defino que el éxito es equilibrio. Es equilibrio. Y lo que tenemos que buscar los líderes es el equilibrio. Y bueno, y no te cuento más para que te leas el libro. Faber, en todos estos kilómetros de recorrido que has tenido en tu parte personal y profesional, ¿cuál ha sido el kilómetro más difícil o más duro que has tenido que transitar? Uy, yo creo que el darme cuenta de que no podía con todo. ¿Sabes qué? Empecé a jalar, a jalar, a jalar. Y después darme cuenta de que no podía con todo y soltar fue difícil. Te voy a dar un ejemplo. Eso es como cuando la gente lo ve a uno a veces y vuelve, insisto, con el tema de la foto, ¿no? Entonces Sí. en la fotografía y no, este es súper importante. No, yo creo que, yo siempre le digo a la gente y soy muy coherente, oiga, yo soy la persona menos importante con la que usted está hablando en esta empresa. Entonces la gente le da risa, dice, pero ¿cómo? Si usted es el que aquí puede sacar gente. Y yo, no, yo tengo que pedir permiso para eso. Yo soy la persona menos importante acá, ¿sí? Y cuando empecé a entender eso, es como cuando uno piensa que todo el mundo está ocupado, pero no es productivo. Ese es el ejemplo más claro para decirte por qué fue tan difícil esa milla en ese caminar, decir, uy, no, yo consideraba que ser ocupado era súper top, yo me la pasaba en reuniones, ¿sí? Pero ¿era productivo? No era práctico. No era productivo. Y entender esa realidad fue difícil. Y después fue como empezar a decir no. La declaración del no, no Sí, sé si sí, la has sí, escuchado. sí, sí. En este momento no puedo atender tú, ¿ok? Sí. Entender eso y empezar a la gente a decirle, mira, no puedo en este momento porque hay cosas que debo hacer y eso me va a ocupar, no voy a ser productivo. Ahora, la gente piensa que productividad son todos los temas organizacionales o de empresa. No, usted es productivo en su casa. Usted es productivo en su casa cuando usted se sienta con su pareja y dice, le voy a cocinar una pasta con pollo. Y la persona está leyendo en internet o haciendo scroll y tú estás haciendo la pasta con pollo. Ahí no estás ocupado cocinando. Ahí estás siendo productivo porque estás otorgando algo, estás dando cosas de calidad. Pavel, pero eso me parece súper lindo lo que acabas de decir, que darte cuenta que no podías con todo. Pero ¿cuál fue ese detonante? O sea, ¿qué fue la situación que te hizo ver que no podías con todo? Cuando mi hija se enfermó, yo pienso que nosotros los seres humanos, y eso también fue una lección muy importante de vida, Liri, porque a nosotros nos tienen que pasar cosas malas para entender las cosas. Y resulta que desafortunadamente en mi caso tuvo que enfermarse mi hija para yo entender
de que yo andaba era ocupado, que no era productivo. Y eso también me quedó, y eso es como un mantra que yo le digo a la gente, no, 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 y nosotros no sé, digamos que a nivel LATAM nos pasa mucho. Mira, yo he hablado con personas de otros países y ellos siempre dicen, a mí me ha ido muy bien, pero algo malo me va a pasar. Si es que hay Sí, esa creencia de que sí, si nos va muy bien, algo va a algo pasar, malo. algo va a pasar, Y yo sí. llego y les digo, no, 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 venga, si a usted le ha ido muy bien, le seguirá yendo bien. A usted no le tiene que pasar nada malo. Ahora, si a usted le está yendo bien, tenga la capacidad de ver qué es lo que tiene que corregir. Porque a veces a uno la vida misma le dice eso. Ahora, ¿por qué tuve que hacer la pausa no solo por mi hija? Porque también el agotamiento emocional y físico mío llegó a tope. Imagínate el cuerpo diciéndole a uno, ¿y usted qué? Pare, Pare. descanse. Pero fíjate que lo que tú dices es súper válido, ¿no? A uno le tienen que pasar a veces cosas como para hacer un pare, para no dejarse para después, como digo yo en el libro. Faber, ¿y quién ha sido el apoyo o quién fue el apoyo en estas situaciones que has tenido que vivir? Pues para decir, oiga, no, yo no puedo con todo. Bueno, yo tengo como una red de apoyo, ¿sí? Otros lo llaman coaching, Sí. otros lo llaman el psicólogo. O sea, yo tengo... La parte sí, espiritual, la bueno, parte cada quien espiritual. lo llama. Sí, yo tengo una red de apoyo que me ayuda mucho a eso, ¿sí? Porque es con ellos con los que yo puedo desnudarme emocionalmente, ¿sí? Es Sí. con los que yo no... Claramente tú no puedes desnudarte con todo el mundo, Sí, claro. ¿sí? Y eso no significa que uno tenga miedo a exponerse, no. O sea, yo creo que estamos inclusive muy expuestos aquí grabando este podcast. O sea, Sí, el que nos claro. esté escuchando dice, claro, usted está contando su historia. Sí. Pero entonces desnudarse emocionalmente no es con todo el mundo, pero uno sí es capaz con esa red de apoyo de decirlo. Y cada uno tiene su visión diferente. Sí, ¿Sí? claro. Por ejemplo, una persona en mi red de apoyo es mi papá. Y él es un hombre que me escucha. Cuando yo me pongo a hablar de ciertas cosas, él me escucha y a veces me da consejos totalmente impopulares. Obviamente yo estoy en la decisión de tomarlo o no, pero es la forma, ¿sí? Y a veces los líderes no entienden de que necesitan una red de apoyo, Liri. Sí, la red de apoyo es supremamente importante y en todos los momentos y circunstancias de la vida. O sea, no es que cuando seas niño, adolescente, no, siempre construir esa red de apoyo es súper valiosa. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías tú a esas personas que están incursionando en temas de recursos humanos, que están pensando en trabajar en esas áreas de servicio con gente, que quieren llegar a ser un líder reconocido en plataformas o en revistas? ¿Qué les dirías? O sea, de acuerdo a tu experiencia o a lo que has vivido, ¿cuál sería ese mensaje para ellos? Bueno, tres cosas. La primera, el ser humano es el centro. Y usted tiene que entender que usted, señor de talento, es un ser humano también. A veces, y quiero ser impopular, Liri, pero es cierto, he encontrado líderes de talento que se montan en un pedestal moral. Okay. No, usted es un ser humano y usted está con personas. Usted tiene que entender eso. Eso es lo primero. Si usted no entiende eso, no se meta ahí. ¿Sí? Porque el tema, para mí el tema de liderar en servicio es eso. Venga, no se preocupe, si alguien le pide un vaso de agua y usted es el director de recursos humanos, a usted no le pasa nada si le trae el vaso de agua a esa persona. ¿Okay? Lo segundo, por favor, buenas prácticas. Por favor, o sea, es una cosa que no adopte las prácticas del empirismo. Voy a darte un ejemplo. Es que la persona que estuvo hace 20 años aquí pasa mucho porque, a ver, voy a devolverme un poco. Las empresas en Colombia, más del 90% de las empresas en Colombia son empresas familiares. ¿Ok? Sí. Y esas empresas son las que hoy tiene el tejido empresarial en Colombia moviendo todo. Pero resulta que esas empresas se trajeron a alguien, a una persona que le dieron la oportunidad. Pero ese líder es la que gritaba. Y esta persona que viene detrás dijo, yo aprendí de don Mateo, por dar el ejemplo. Muy común. Muy sí. común. Y don Mateo era súper bueno y usted lo viera en las fiestas de fin de año y todo. Pero resulta que don Mateo gritaba. Y esta persona aprendió desde el empirismo a gritar y a liderar desde ahí. Porque además siente que funcionaba. Porque siente que le funcionaba a don Mateo, pues le va a funcionar a mí. Por el ejemplo. Por el ejemplo. Entonces, la buena práctica dice que yo debo tener una comunicación asertiva. Ojo, comunicación asertiva también es decirle a la gente, póngase la dotación.
Eso es comunicación asertiva. No es, oye, me haces el favor. No, también hay que ser contundente. Esa es la buena práctica. La buena práctica no es evadir la conversación, no es evadir la discusión. Abórdela y busque cómo resolverla. A veces no se pueden resolver las cosas. Y por eso la gente sale de las organizaciones porque dice, ya no es mi momento acá. Entonces, buenas prácticas. Porque eso intoxica a las organizaciones. Porque lo que dicen es, si el de recursos humanos es así, pues a ver. Pues a ver. Porque es que el tema del ejemplo es súper importante. Exactamente. Okay. Y la tercera que les digo es, en serio, que les guste lo que están haciendo. La pasión, lo que llamamos la pasión. Si uno no vibra, pues no es por ahí. Si usted quiere ser líder de talento para que le digan líder y usted no le está gustando eso, no lo haga. Sí, no, mejor no. Porque también conozco muchos líderes que no son de talento y estuvieron ahí y dijeron, es que me tocó porque mi papá, mi amigo me puso ahí. No, si te tocó, ya no, ya no funciona. Entonces. Y ahí también, Faber, cuéntanos un error que hoy agradezcas. Uy, Liri. Mira, algo, y te voy a hablar esto muy en retrospectiva, ¿ok? Yo quiero ser muy concreto con lo que voy a decir. El error era soberbia. ¿Sí? Sí. Y recuerdo mucho que yo quería ser líder de talento. Eso fue hace muchos años. Y me fui a una entrevista laboral para ser líder de talento. Y resulta que llego a la entrevista y normal, claro, conocía el método, ¿sí ves cómo sí. todo? Conocía el método, bueno, muy bien todo. Salgo de la entrevista. Como a los 2 días me llaman y me dicen que no quedé porque era muy joven. Y a mí eso me costó mucho entender eso. Ahora, en retrospectiva yo te digo que en esa entrevista yo fui absolutamente impertinente, imprudente, queriéndome mostrar como algo que no era, y eso fue un error. Y eso fue un error que cuando yo me doy cuenta digo, uy, cómo me dolió. Porque en ese entonces, ¿cuál era el sueño? Liderar talento. Sí. Pero en retrospectiva yo te digo, menos mal no me contrataron. menos mal no me contrataron. Sí, ¿Por qué? claro. Porque en serio me faltaba todo madurar y madurar un poquito. Bueno, normalmente las personas tienen algo privado, algo público y el secreto. Pues ya sabemos lo público tuyo, lo que sale. También hemos conocido cosas privadas. Pero quiero que nos cuentes un secreto, que ya no va a ser secreto. Un secreto que digas, oiga, nadie sabe esto de Faber y lo voy a contar hoy y va a dejar de ser secreto. Ah, bueno. Un secreto mío sí. es que yo soy gamer. Me gustan los videojuegos. Ah, qué y chévere. todos se sorprenden. Igual. Sí, yo quedo como, Y te encanta. Y me encanta. Y hace 20 años salió la PlayStation 1 y estamos en PlayStation 5 y adivina qué consola tengo. Sí, no, me imagino. O sea, ¿es tu hobby? Es mi hobby. Ok. Bueno, Faber, qué rico de verdad haberte tenido aquí en este podcast de Kilómetros de Liderazgo, de reconocer todo lo que has logrado, pero una frase o algo que quieras dejar, ¿sí? Como un mensaje muy puntual para los líderes o que tú hayas aprendido como líder. ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje que les podría dejar a ustedes es que el ejemplo es la única forma de influenciar a la gente y el servicio es la única forma de demostrarle a la gente que sí nos importa. Qué bien. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Sigamos dando ejemplo, sigamos trabajando y lo que tú dices, disciplina. Sí, Liri, muchas gracias nuevamente por invitarme a este podcast, muchas gracias a las personas que nos están escuchando porque pues esto es contarle el cuento a la gente y decirle cómo son las cosas en realidad. Muchas gracias. Hoy conocimos historias reales de liderazgo, caídas, aprendizajes y decisiones difíciles. Hombres que se levantaron una y otra vez, entendiendo que el éxito no es suerte, sino perseverancia, disciplina y constancia. Porque los verdaderos líderes no son los que nunca caen, son los que se levantan y desde ahí inspiran. Esto fue Kilómetros de Liderazgo.